Hasta aquí hemos visto algunas medidas de tendencia central y dispersión en los datos. Sin embargo, cabe la pena hacer algunas observaciones. La primera es que, como ya hemos visto, hay dos tipos de estadística, una descriptiva y otra inferencial. Y la inferencial necesariamente implica que de toda la población se toma una muestra con el fin, tal vez, de inferir cosas acerca de la población en general. Todas estas variables que hemos visto de tendencia central y de variabilidad o de varianza pueden ser aplicadas tanto a la población en general, el universo de las personas estudiadas, a la muestra en la cual se aísla con fines de estudio. Esto entonces implica que estas variables van a ser diferentes, unas debidas a la población y otras debidas a la muestra, y como tal las vamos a utilizar notaciones diferentes. Vamos a utilizar la letra N minúscula para el número de elementos de la muestra, N mayúscula para el número de elementos de la población. En particular, vamos a utilizar la media como X barra, S cuadrada como la varianza y S como desviación de estándar. Todo esto derivado hacia la muestra. Sin embargo, si estamos hablando de la población, vamos a hablar de mu como la media, sigma cuadrada como la varianza y sigma como la desviación estándar. De esta manera, del ejercicio anterior, nosotros podemos ver que la notación que nosotros utilizamos fue justamente la de la población. Así nosotros podemos deducir si se trata de variables de la población o de la muestra sin que nos quede ambiguo. Entonces, en el ejemplo anterior, estoy denotando, por ejemplo, la media como mu, sigma cuadrada como la varianza, y justamente entonces se asume o asumí de manera tácita que yo estaba hablando de la población. Muy bien, sigamos entonces, hecha esta aclaración, sigamos con los métodos de dispersión. Ya habíamos visto que hay dos diferentes métodos de dispersión, unos que tienen medida relativa y otros que tienen medida absoluta. Y asociado a esto hay lo que se llama el coeficiente de varianza. El coeficiente de varianza es una medida relativa de la variabilidad que indica más bien el tamaño de la desviación estándar en relación con su media. Es decir, se trata de múltiplos, no necesariamente enteros, respecto de la desviación estándar. Esto tiene la ventaja de que es una medida estandarizada, que no tiene unidades y que permite comparar la variabilidad entre grupos con características que pueden no ser comparables. Y estos coeficientes de varianza también se les llama como desviación estándar relativa. Justamente el coeficiente de varianza facilita las comparaciones en escenarios donde las medidas absolutas no lo pueden hacer, y básicamente estos coeficientes de varianza se pueden expresar como la desviación estándar entre la media, es decir, es una medida que no tiene unidades y que nos va a decir o nos va a comparar cuántas desviaciones estándar estaríamos, por ejemplo, de la media. Hay otras medidas de dispersión, en particular asociadas a la mediana. Y estas son los cuartiles o desviación de cuartiles. Entonces, supongan que nosotros tenemos nuestros datos de nuestra investigación y esos datos los tenemos que ordenar de manera descendente, y con esta manera descendente, entonces nosotros localizamos físicamente la mitad y esa es justamente la mediana, como ya hemos visto. Esta mediana, entonces, inclusive esta distancia de la mediana al inicio de la lista, la pudiéramos dividir otra vez en dos, y entonces lo que tendríamos es cuartil. Si lo hacemos así con la otra parte, entonces tendríamos 4 cuartiles que nos concentrarían el 25, de toda la gama de valores que tenemos. El primer cuartil tiene el 25%, el segundo el otro 25%, el tercero hasta el 75% y el cuarto hasta el 100% de los datos.
Los cuartiles entonces los podemos calcular con una fórmula, es decir, el número de elementos en un cuartil tendría que ser como dependiente del cuartil, por ejemplo, si estamos en el primero, segundo, tercero, como lo estoy mostrando aquí, tendría que depender del número de elementos en la lista, en este caso estoy suponiendo la población, entre 4. Y entonces pudiéramos nosotros a partir de ahí definir los cuartiles. Para que esto quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Veamos, por ejemplo, calcular los cuartiles de los siguientes datos y tenemos, por ejemplo, 7, 9, 9, 16, 51, 46, 48, 45 y 36. El primer paso es ordenar los datos, ya sea de manera ascendente o descendente. Lo ideal es hacerlo de manera ascendente. Y después quitar los repetidos. ¿Por qué tenemos que quitar los repetidos? Justamente porque como estamos enfocándonos en los valores, ellos no nos dan mayor información. Una vez que lo hacemos, nos queda esta lista: 7, 9, 16, luego 36, 45, 46, 48 y 51. Y el siguiente paso sería calcular cada uno de los cuartiles de acuerdo a la formulita que acabamos de ver. En este caso, el número de elementos está dado por esto. Si nosotros vamos sobre el primer cuartil, nosotros vemos que tenemos 2, 4, 6, 8 datos. Entonces, haciendo las cuentas, nos queda que el primer cuartil tendría que ser 8 más 1 multiplicado por 1 entre 4, es decir, 2.225. Como no tenemos datos fraccionales, entonces querría decir que de esta lista de números que ya ordenamos, el cuartil tendría que estar en elemento 2.25, es decir, entre el 9 y el 16. Para calcular entonces el borde del cuartil, nosotros podemos seguir esta regla, que es justamente ver los valores extremos de los cuartiles, que serían 9 y 16, y entonces hacemos un promedio pesado del 25% de la diferencia entre estos dos valores. Es decir, sería el valor 9 más 0.25 multiplicado por 16 menos 9, y eso nos da 10.75. El cuartil número 1 está delimitado hasta el valor 10.75. Así también lo podemos hacer en el caso de el cuartil número 2. Nosotros ya sabemos que el cuartil número 2 debe de ajustarse a la mediana. Y la mediana va a ser directamente el valor si el número de elementos de la lista es impar, pero si es par, ya sabemos que tenemos que hacer un procedimiento similar a este. En particular, en el cuartil número 2 tendríamos el índice aquí sería 2 porque estamos en el segundo cuartil. Tendríamos la suma del número de elementos de la lista, que es 8 más 1, y todo esto dividido entre 4 y nos da 4.5. Esto quiere decir que la mediana tiene que estar en el elemento 4.5. En este caso, tendría que estar entre el 36 y el 45, el cual también es un número par. Ya habíamos visto que este lo podemos obtener como 36 más 0.5 de la diferencia entre estos dos. Ok, que en este caso tenemos ahora que calcular, por ejemplo, el cuartil número 3. El cuartil número 3, aquí sería un 3, esto queda intacto, 8 más 1 entre 4, y ahora tenemos el número 6.75. En este caso, el elemento del tercer cuartil tendría que quedar en el elemento 6.5, es decir, 2, 4, 6, entre el número 46 y 48. Hacemos igual digamos, una proporción, es decir, sumamos 46 más la proporción de 75% de 48 menos 56, perdón, y menos 46, y esto nos queda 47.5. El borde del cuartil número 3 es justamente 47.5. El borde del cuartil número 4 pues es trivial porque es justamente el último elemento. Este es entonces un ejemplo de cómo calcular los cuartiles.
Vamos a ver ahora algunas otras medidas absolutas de la dispersión, en particular la media y desviación media. La media, digamos, el promedio de números ya sabemos que se le conoce como la media. Esta puede ser, por ejemplo, y la media aritmética de las desviaciones absolutas es lo que nosotros llamamos la desviación media. ¿Sale? O también se le llama desviación media absoluta. Esta, digamos, en términos de ecuaciones la podemos ver así. Es decir, calculamos la media aritmética, que en este caso me estoy refiriendo a la muestra, está denotada como X barra, y entonces cada una de las observaciones que estoy denotando con eta 1, eta 2, etcétera, hasta n observaciones, entonces yo calculo la diferencia que hay entre estas observaciones y la media, y ahí se le saco digamos, el valor absoluto. Si sumo si lo hago con cada uno de los datos y los sumo, entonces lo que tengo es la desviación media absoluta. Vamos a hacer un ejemplo para que este quede claro. Supongan que tenemos esta lista de datos: 3, 8, 6, 10, 12, 9, 10, 11, 10, 12 y 7. Nosotros sabemos que la media aritmética es simplemente sumar todos estos datos y dividirlos entre el número de elementos, que en este caso es 10, y nosotros tenemos el valor de 8.44. Si hacemos lo mismo, entonces esta media aritmética nos ayuda para calcular la desviación absoluta media o la desviación media. Y entonces, si lo hacemos con cada uno de los datos, nos quedaría el primer elemento, 3, restado de la media, menos 8.44, y todo esto en valor absoluto, y así sucesivamente con cada uno de los elementos, hasta el último, que sería 7 menos 8.44, todo lo sumo entre los 10 elementos. Y entonces la desviación media absoluta sería de 2.71. Esto es, digamos, relativamente fácil de hacer cuando tenemos pocos datos, como es el caso de este ejemplo. Otra, digamos, otra medida de la dispersión es lo que nosotros llamamos el rango. El rango es muy fácil de calcular porque, digamos, lo conocemos como el método más simple de la medida de dispersión, y se define simplemente como la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de nuestra distribución de datos que tenemos. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos los datos 3, 8, 6, 10, 12, 9, etcétera, es el mismo ejemplo. Y entonces lo que necesitamos hacer para calcular el rango, yo les propongo que lo ordenemos de manera ascendente y quitemos los repetidos. Si hacemos esto, entonces los datos serían estos, y el rango simplemente, ya que lo tenemos, sería la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño, que van a estar justamente en los extremos de esta lista. Entonces, el rango sería 12 menos 3, que sería 9. Y lo mismo podemos hacer con listados más grandes. Hay una cosa que se llama el rango intercuartil, que es, digamos, tomando en cuenta los cuartiles que ya aprendimos cómo definirlos. El rango intercuartil se define como la diferencia entre el cuartil superior Q3, es decir, el borde que define justamente el cuartil Q4, por ejemplo, es el borde superior del cuartil 3 entre el borde superior del cuartil 1. Es decir, el rango intercuartil es, digamos, los datos que están, o más bien la amplitud de los datos que están en los cuartiles Q2 y Q3. Vamos a ver un ejemplo. Hemos ya estudiado este mismo ejemplo, 7, 9, 9, 16, 51, 46, 48, 45 y 36. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es, una vez más, ordenarlos de manera ascendente y calcular los cuartiles. Esto ya lo hemos hecho, sabemos que el primer cuartil entonces está entre 9 y 16, y el tercer cuartil está entre 46 y 48, y de hecho ya calculamos los valores exactos, que en este caso son 10.75 para Q1 y 47.5 para Q3. Luego entonces
el rango intercuartil será justamente la diferencia entre estos dos valores, es decir, la diferencia entre 47.5 y 10.75, que sería 36.75. Una medida muy semejante a este, que es el rango intercuartil, es lo que nosotros llamamos desviación de cuartil. La desviación de cuartil es justamente el producto de la mitad de la diferencia de los cuartiles superiores e inferiores, es decir, es la diferencia, que ya lo vimos, que la desviación intercuartil entre dos, ¿sale? Es decir, es esto que ya hemos visto, rango intercuartil, nada más que dividido entre dos. A eso nosotros le llamamos desviación cuartil. Esta desviación cuartil define la medida absoluta, o es más bien una medida absoluta de la dispersión. También asociado a esto hay lo que se llama un coeficiente de desviación de cuartil. Esta ya no es una medida absoluta, sino es una medida relativa y se conoce, o también se le pone como digamos, la relación que hay entre la diferencia del cuartil 3 y el cuartil 1 y entre la suma de estos cuartiles, ¿sale? Este coeficiente de desviación de cuartil usualmente se utiliza para estudiar y comparar el grado de variación por ejemplo, de una misma variable ante diferentes situaciones. Es una medida como para ver, describir de mayor precisamente las diferencias, por ejemplo, entre las variables, o el efecto de las variables en un experimento. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tratar de encontrar la desviación del cuartil y el coeficiente de desviación del cuartil para los siguientes datos. Tenemos entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 datos. Y les propongo que para hacer esto nosotros ordenemos todos los datos de manera ascendente. Ya que los tenemos aquí, por ejemplo, tenemos esta. Entonces, vamos a quitar, por ejemplo, todos los que están repetidos. Y nos queda, por ejemplo, esta lista que tenemos aquí. Ya con esta, entonces nos damos cuenta que tenemos 13 valores diferentes. Si a este nosotros le queremos calcular los cuartiles, tendríamos que repetir justamente todo el procedimiento que ya vimos. Vamos a hacerlo. Tenemos entonces 3 elementos, 13 más 1, si estamos en el primer cuartil, entonces este elemento es 1, conforme a la fórmula que ya vimos anteriormente, y esto lo dividimos entre 4. Esto implica que el valor medio es de 3.5, es decir, tiene que estar entre el elemento 3 y el elemento 4, es decir, estaría aquí, justamente. Sería 8 más la diferencia entre 9 y 8 por 0.25, es decir, 8.25. Así lo mismo hacemos, ya que tenemos un número impar, el borde del cuartil 2 es justamente 7, es decir, el elemento 7, 3, 6, 7 sería el cuartil número 2 sería el número 23, en ese es el borde. Y digamos, el elemento del cuartil número 3 tendría que dar, si hacemos lo mismo, aplicando la fórmula, nos daría el 10.5, y entonces quiere decir que nos tendremos que fijar en el elemento que está entre el 10 y el 11. 2, 4, 6, 8, 10 sería el que está entre 30 y 32. Esto lo podemos ver más claramente aquí, en donde ya he puesto los bordes de los cuartiles de manera clara, y entonces el elemento del primer cuartil, ya lo veíamos, sería 8.25, el cuartil número 2 es trivial, es el 23, y el cuartil número 3 sería, digamos, la diferencia va a ser 30 menos la diferencia entre 32 y 30 por 0.75, que es justamente 31.5. Entonces, eso quiere decir que la desviación del cuartil sería la diferencia entre estos dos valores, el cuartil 1 y el cuartil 2 entre 2, que nos daría justamente 11.625.
El coeficiente de desviación del cuartil, entonces sería la diferencia entre el cuartil 3 y 1, fíjense que esta parte es exactamente igual, pero ahora dividida entre la suma de los elementos de esos dos cuartiles, que es justamente esto que estoy poniendo aquí, es decir, 0.58. Y por lo tanto, la solución de nuestro ejemplo es que la desviación del cuartil es 11.62 y el coeficiente es 0.58. Dados entonces estas, digamos, medidas de la dispersión de los datos, necesitamos ya hablar de lo que nosotros llamamos como las distribuciones o una distribución. ¿Qué es entonces una distribución? De una variable nos dice esta distribución qué valores toma la variable y con qué frecuencia toma estos valores. Para entender esto con un poco más de claridad, vamos a ver un ejemplo. Consideren que tienen un conjunto de datos de 26 niños, de 1 año a 6 años de edad, y entonces, por ejemplo, nos preguntamos la distribución de frecuencias de la variable edad dentro de esos niños. Si es así, entonces nosotros pudiéramos hacer una tablita, por ejemplo, una tablita que nos hablara de la edad en este grupo de 26 niños, de 1, 2, 3, 4 y 5 años, y después de ahí contar cuántos niños tienen, por ejemplo, la edad de 1 año, la edad de 2 y así sucesivamente. Entonces, nosotros podríamos tener explícitamente con qué frecuencia se ocurre esa edad en ese grupo en particular. Luego también esto lo podemos también hacer por grupos de edades. Por ejemplo, que sean los grupos de 1 a 2 años, de 3 a 4 años y de 5 a 6 años, porque así convendría nuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, si es así, entonces de 1 a 2 años tendríamos 8 elementos, de 3 a 4 tendríamos 12 y de 5 a 6 tendríamos 6. Y entonces nosotros ya tendríamos una distribución de edades, tanto en este primer caso como en datos puntuales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, como por grupos en este caso. Y hay además de esta distribución algo que se llama distribución acumulada. ¿Esto qué es? Que en vez de separar, una vez que lo separamos, por ejemplo, ya sea por edades o ya sea por grupos, empezamos a sumar estas variables. Vamos a poner un ejemplo. Ya habíamos visto que podíamos nosotros calcular, digamos, en nuestro experimento, la edad de los niños de un grupo de 26 y esta era la frecuencia con la que se utilizaba. Nosotros llamamos frecuencia acumulada a la frecuencia que hay hasta el valor, por ejemplo, de 2, el valor acumulado hasta la edad de 1, pues es 5. La frecuencia acumulada hasta 2 sería los que tienen edad de 1 y de 2 años, que sería en este caso 5 más 3, que sería 8. La distribución acumulada hasta la edad de 3 años sería la suma de estos 3, es decir, 8 más 7, que es 15, y así sucesivamente. Es decir, se trata de una función que siempre es creciente y la única manera en que no crezca es que la frecuencia se vaya a 0. Por grupos nosotros pudiéramos hacer el mismo ejercicio, es decir, no solamente calcular la frecuencia, sino la frecuencia acumulada, y entonces podríamos, con base en lo que ya vimos, ver, por ejemplo, que la frecuencia acumulada del grupo de 1 a 2 es 8, de la de 3 a 4 es 20 y de la de 5 a 6 es 26. Esto ya nos da, si nosotros graficamos, como ya lo hemos visto de manera anterior, estos datos, lo que vamos a tener va a ser una curva de distribución. Estos tipos de distribuciones los podemos clasificar dependiendo de los modos o de las modas, ¿sale? Entonces, hablamos entonces de una distribución unimodal cuando tiene un solo pico, cuando tiene un solo modo, es decir, una moda que es justamente el valor más frecuente en esos datos, ¿no? Por ejemplo, este piquito justamente nos dice cuál es el valor más frecuente entre los datos. Pero también puede ser bimodal, es decir, que pueda tener dos
incluso puede ser multimodal, que tenga más de un valor que se repita o que tenga más frecuencia, ¿sale? Hay entonces, dentro de este tipo de distribuciones, hay lo que se llama distribuciones simétricas. Estas distribuciones simétricas quiere decir que si nosotros pusiéramos una recta exactamente en la moda, entonces los datos que hay de la parte derecha y de la parte izquierda son exactamente iguales. Si es así, nosotros la llamamos simétrica. Pero hay muchos tipos de distribuciones. Hay lo que nosotros podemos llamar uniforme, en donde todos los valores son, digamos, igualmente frecuentes. Puede ser que los datos se concentren en 2 puntos, por ejemplo, muy puntuales, con una varianza muy pequeña. Podemos ver como, por ejemplo, distribuciones, por ejemplo, binomiales, geométricas, exponenciales o de Poisson. A partir de ello, por ejemplo, una distribución como muy general es justamente la distribución de Weibull, en donde podemos poner como variables que pueden ser de muy amplio rango, o sea, en frecuencia. O puede haber, por ejemplo, otro tipo de distribuciones como la gamma, la beta, la chi cuadrada, entre otras, en donde cada una de ellas tiene particularidades, como la vamos a ver. Vamos a empezar con una que es, digamos, muy estándar, que es justamente la distribución normal. La distribución normal, también se le llama la distribución gaussiana, es la distribución tal vez de probabilidad que más comúnmente se utiliza porque describe variables aleatorias. Digamos, dentro de la probabilidad o distribución de probabilidad continua, considero que puede ser de las más importantes o a lo mejor la más importante. Como ya les decía, hay muchas variables aleatorias que pueden ser representadas como una distribución normal o gaussiana, y esto se da pues, en muchas, digamos, en mucho tipo de datos de muy distinta naturaleza. En una distribución normal, por ejemplo, la media, la mediana y la moda son las tres iguales, ¿sí? La curva está, como ya veíamos, justamente simétrica. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos, consideren esta gráfica de una distribución normal. Entonces, allí aquí al centro, la mediana, la moda y la media están justamente en el mismo lugar. Y aquí la estoy poniendo como mu, es decir, estoy suponiendo que se trata de una población. Y entonces, si nosotros pudiéramos graficar con diferente color lo que son las desviaciones estándar, una desviación estándar la veríamos, por ejemplo, a la derecha y otra a la izquierda, 2 desviaciones, la puse aquí en moradito. Y entonces, a partir de esas propiedades de que son simétricas, como ya veíamos, como es simétrica, entonces hay la misma, digamos, cantidad de datos de un lado y del otro. Y si pudiéramos hacer unas cuentas de qué proporción, la primera desviación estándar casi tendría el 68.26% de todos los datos, y las 2 desviaciones estándar tendrían, por ejemplo, el 47.71% de todos los datos, por ejemplo. Esto quiere decir que además de 3 desviaciones estándar, solamente pudiéramos encontrar a partir de la segunda y la tercera desviación estándar solamente el 2.14% de la población, y más allá de la tercera desviación estándar el 0.13% de la población. Una de las variables que es muy curiosa que siga esta distribución es justamente el coeficiente intelectual de las personas. La mayoría de las personas, casi el 68.2% de las personas, tienen una inteligencia entre el 85% de coeficiente intelectual y 115 de coeficiente intelectual. Es decir, la gran mayoría, a esto se le llama inteligencia normal. A partir del 115
y 130 ya hay menos población. Por ejemplo, ya estamos hablando del 13.6% de la población. Esto ya se les llama así como con inteligencia alta, y a partir del coeficiente intelectual de 130 estamos hablando, por ejemplo, del 2% de la población, estamos hablando de sobredotados, y a partir de 145, que es el tercer cuartil, el tercer cuartil, y termina el tercer cuartil, ya estamos hablando de genios. Bueno, hay entonces la distribución normal tiene entonces, ya veíamos que es simétrica. Pero hay otro tipo de distribuciones que no son simétricas. Entonces, conviene hablar de lo que se llama el sesgo o asimetría. Y justamente esto nos mide el grado de asimetría de una distribución. Y entonces nosotros hablamos de que hay una cola izquierda si el extremo, digamos, chaparrito de la distribución es más pronunciada. Es decir, si nosotros tenemos una distribución como de este estilo. Nosotros tenemos una distribución en donde la moda, la mediana y la media ya no son la misma, por lo tanto, estamos hablando de una simetría, y justamente estamos hablando de una simetría negativa cuando, digamos, el piquito está como a la parte pues derecha, si la vemos de frente, se le dice que tiene, digamos que es más pronunciada, que es más alta del lado derecho, es decir, que es más chiquita del lado izquierdo. A eso también se le llama sesgo izquierdo, ¿sí? Porque la parte más chiquita está del lado izquierdo. Si lo contrario sucede, es decir, la distribución es más chaparrita del lado derecho, entonces nosotros hablamos de que hay un sesgo positivo o un sesgo del lado derecho. Y si son iguales, como ya lo veíamos en la distribución normal, entonces hablamos de que tiene un sesgo nulo o cero, ¿sale? Muy bien. Al igual que como ya lo habíamos visto en términos de medias, de medianas, de varianza, de desviación estándar, ocupamos diferentes variables tanto para la muestra como para la población, es entonces conveniente definir el sesgo también tanto para la población como para la muestra. Y entonces, lo primero que hay que decir es que no hay una sola medida del sesgo o de la asimetría, hay diferentes medidas. Pero en general, nosotros, por ejemplo, esta es solamente una de las posibles. En este caso en particular, si nosotros hablamos de la población, el sesgo lo vamos a definir con esta fórmula que normalmente se utiliza con una variable gamma. Si se fijan, en las variables asociadas a la población utilizamos letras griegas, y digamos, en las variables asociadas a las muestras utilizamos letras del alfabeto latino. Entonces, en el griego, entonces nosotros, esta es, digamos, el dato, xi es el dato, mu es entonces la mediana, y entonces se trata justamente de elevar al cubo esta diferencia y dividirla entre el cubo de la desviación estándar. Esto entre el número de n, es decir, se trata del promedio aritmético del cubo de la diferencia, ¿sale? Entonces, esto también se le llama un momento de tercer orden. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. En la muestra, ahora, lo que hacemos es un poco diferente. En este caso, si calculamos entonces la media de la muestra elevada al cubo entre su desviación estándar, si se fijan, esto es esencialmente esto, pero hay ahora
esto de aquí es esencialmente esto que tengo aquí, y la única diferencia es que en vez de dividir entre n, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por n y dividir entre n-1, n-2. Este entonces sería el sesgo de una muestra y este el sesgo el sesgo de la población.